Todo el tiempo. Antes, permítame presentarlo, por favor, doctor. Bueno, concluimos con el doctor Pedro Moctezuma Barragán. Él es investigador y profesor del Departamento de Sociología de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Xochimilco, economista por la UNAM y doctor en Planeación y Desarrollo por la Universidad de Liverpool. Ha sido referente en la planeación colaborativa multiactor para la gestión ambiental y urbana. Coordina el programa de investigación Sierra Nevada y ha impulsado proyectos de ordenamiento ecológico, manejo de cuencas y desarrollo sustentable en el Valle de México. Es integrante de Agua para Todos, consejero en áreas naturales protegidas y promotor del Centro Incali Ixcahuipoca. Su trayectoria combina investigación, acción comunitaria y justicia hídrica. Ha recibido reconocimientos por su labor ambiental y publicado ampliamente sobre justicia hídrica, participación ciudadana y sustentabilidad territorial. Ahora sí, le dejo el micrófono. Gracias. ¿Puedo tener la maquinita? Bueno, en primer lugar, agradecimiento profundo a Alicia Sicardi, Ariana Mendoza, Marcela Meneses por esta invitación. Como decía Francisco, ser el último implica la posibilidad de referirse a otras ponencias y efectivamente a mí me pasó algo de serendipity muy bueno porque en una ponencia donde hago consideraciones generales, primero, vamos a buscarla por ahí, hago consideraciones generales y después traté de escoger temas que pudieran ser emblemáticos para lo que voy a presentar, que terminaría con propuestas. Y efectivamente un tema fue la cuestión de las inundaciones y el caso del sur de la Ciudad de México y lo más dramático, culturas de México, en un contexto de un trabajo que hemos hecho desde el Programa para la Sustentabilidad de la UAM desde 1998 y en donde estuvimos pronosticando y proponiendo. Se elaboró un plan hídrico que hubiera evitado la inundación. Bueno, ya está la ponencia, entonces les comento que vamos a hablar sobre este binomio de sequía e inundación, que ya adelanta Francisco, es parte de las formas de operar del capitalismo terminal, para pasar a los temas del eje hídrico sur y la normalización de la contaminación y sus efectos en la salud pública. Agradezco mucho que este seminario tome en cuenta la relación agua-salud, porque esquizofrénicamente se trata la salud por un lado y el agua como si no fueran elementos absolutamente integrales a considerar. Parto también siguiendo la reflexión de Francisco, que actualmente hay un paradigma extractivista que trae agua de muy lejos para enviarla muy y de muy profundo para devolverla sin tratamiento a otras cuencas. Y por otro lado, un paradigma que fue propio de nuestras culturas y que actualmente todavía está vivo en la resiliencia comunitaria, que sigue siendo vigente si se asocia con la ciencia y la tecnología de punta, con la innovación tecnológica y de alguna manera le da la espalda a esta dinámica de poner en el centro de todo las ganancias extraordinarias en el corto plazo. Este paradigma hídrico extractivo empieza por tomar el agua no como un bien común, sino como una mercancía al servicio del lucro. Y como desarrollaré más adelante, no solamente el agua, el saneamiento está al servicio del lucro y no de la salud humana. Sobre extracción hídrica, tanto a través de trasvases como de pozos ultraprofundos. En la época de Peña Nieto se llegó a los 2.5 kilómetros. Crecimiento urbano exponencial, desechos contaminantes, este binomio de sequía e inundación, uso intensivo de energía para mover el agua y uso intensivo de agua para generar energía, inequidad en la distribución del agua
y algo que hay que subrayar, corrupción e impunidad. Estos son los problemas sobre extracción, el túnel emisor Oriente famoso, que es un túnel que se mencionó hace rato, anunció Calderón. Cabe añadir que lo anunció como un proyecto a 3 años por 9.5 millones de pesos. Se llevó casi 13 y sin licitación y sin explicaciones, hasta la revista Expansión se escandalizó, usó más de 50,000 millones de pesos. Es la caja negra del capitalismo mexicano. El cambio climático y una lógica en la cual no se buscan soluciones integrales de conjunto de cara a la planeación, a la cuenca, y lo que es fundamental al saber ciudadano comunitario, sino se busca hacer, digámoslo directamente, negocios en base a tecnologías del siglo XX plenamente probadas con empresas a la mano para participar, y esto ha generado un caos. Se estaba hablando de culturas de México. Lo que está pasando ahorita es paradójico, parece que las zonas populares son los nuevos vasos reguladores. Y lo que me he dado cuenta es que esto no importa. Lo que vamos a proponer un poco más adelante es que la subcuenca de Xochimilco y la subcuenca de los ríos Amecameca, la compañía Itlagójico, tiene la orografía, tiene los espacios, tiene arcillas compactables para que el agua no se tenga que desalojar, permanezca en la cuenca, como vamos a plantear. Y luego está el problema que ya me horrorizó en los últimos meses, que se evita asumir la gravedad de la contaminación en la salud pública. Ahorita les paso una lista. Se dice, es un problema, debería de ser prioridad, pero ¿qué está pasando al margen de los ríos? ¿Qué está pasando con la ingesta de estas aguas? ¿Qué está pasando con la desinformación y la simulación? Estas fotos de cajetilla de cigarro, les pido una disculpa, pero creo que este tema tendría que pasar a un nivel elevadísimo de la agenda. Tenemos trabajo para identificar esto en el río Lerma, y les paso muy rápido todos los efectos de los metales pesados, el plomo. Ayer se decía que en la Ciudad de México afortunadamente solo hay coleiformes y que no se toma como zona industrial Iztapalapa, Gustavo Madero ni Azcapotzalco. En mi universidad se hizo la investigación de 27 pozos en Iztapalapa, de los cuales 26 tenían niveles no permisibles de plomo. Y cuando propuse educar a la población sobre este problema, me dijeron, es que no se puede porque hay contrato de confidencialidad, ¿sí? Entonces, bueno, para nosotros, como seres humanos, me parece que estos temas los tenemos que empezar con mucho cuidado a hacer presentes entre la gente. Y voy a terminar mi ponencia. La última frase es tener acciones inmediatas que vengan de la ciudadanía y de los académicos. Por ejemplo, este es un material salvando vidas para las zonas que están arsenizadas en la laguna, donde se plantea cómo una comunidad puede evitar de hacer ejercicio al borde de los ríos, como pasó el día de ayer con lo que nos comentaba Angélica Arellano, evitar correr. Hay toda una tradición en Toluca de salir al borde del río Lerma a envenenarse los pulmones, a correr, ¿sí? Cómo lograr prácticas sanas, cómo llevar estas actividades deportivas y eso a los humedales, no como espacios de desecho de agua, sino como nuevos centros de economía circular, de proyectos solidarios y sustentables, o sea, trasladar la vida, el amor que se tiene por el agua, por el territorio, a zonas que a través de la lucha, la organización y la presión para un buen gobierno del agua puedan acoger estas actividades. Seguimos con metales de transición, metaloides, plaguicidas,
contaminantes emergentes, porque este es el otro tema, la enorme cantidad de contaminantes emergentes. Nos decía Cindy McCulligan cómo efectivamente las plantas de tratamiento están diseñadas, sobre todo para coliformes, o diseñados para cierto tipo de contaminantes, pero no todos. Y lo que nunca se ha trabajado es cómo se combinan los distintos tóxicos, qué generan. Y entonces ahí hay una metástasis. La foto efectivamente que se nos mostró de la presa en Do es de un caldo que tendría que estarse estudiando ya, porque tenemos miles de contaminantes combinados y que tienen que ver con el suelo, con el aire, con el agua, y que tienen que ser prevenidos de entrada ya con una política firme de descarga cero para las industrias. Y entonces, bueno, aquí viene la situación en la cual diversos actores sociales, de manera inconsciente en la mayoría de los casos, aunque de modo voluntario en otros, deterioran la calidad del agua de consumo humano, vertiendo contaminantes no sujetos a la NOM 001 o muy por encima de los parámetros permisibles, o bien impiden su acceso público, provocando efectos negativos en las comunidades urbanas y rurales en su entorno. La Ley de Aguas Nacionales, que en estos días está dorando la píldora para presentar una versión que generaría, bueno, permite pagar por contaminar. Y la autoinspección por parte de los contaminadores, que normalmente ni siquiera pagan derechos de descarga, hace que la contaminación sea una práctica totalmente normalizada. El poder emanado de la función pública suele promover procesos de corrupción en menor o mayor escala. Esta comienza desde una situación de asimetría de información, porque no conocemos, no tenemos acceso a esta información, y se ha señalado en este seminario, misma que debe ser considerada como un problema nacional urgente. Implica también complicidad con el desecho de residuos sólidos contaminantes y líquidos tóxicos. A los ríos se les contamina, y a las zonas donde se podría recibir los humedales, recuperación lacustre, canales, etcétera, de manera sistemática se le depositan residuos tóxicos de la construcción. Por eso puse la foto del lago Jico lleno de... Está perfectamente diagnosticado quién lo hace, cómo, horarios, y sin embargo, por sorpresa, no hay operativos que eviten esta contaminación. Operaciones de encubrimiento, simulación y complicidad en el tratamiento de aguas residuales. Creo que es un problema mundial. Tuve una serie de invitaciones, fue al país, y encontré que en el capitalismo moderno, por su complejidad, por el tecnicismo, por la especialidad que requiere el tratamiento de aguas residuales, la práctica común es recibir las aguas tóxicas, mandarlas por un bypass al cuerpo de agua y quedarse con el recurso que debería de ser destinado al tratamiento. Entonces estamos ante una situación verdaderamente de alarma que implica un cambio de paradigma en la gestión del agua. En el caso del suroriente de la Cuenca de México, que tenía este aspecto hace 500 años y que fue invadido por una dinámica neocolonial, creo que cuando se habla de estos 4 siglos, pues sí nos referimos a estos extremeños que tenían pánico al agua y que llegan a una cultura comunitaria que convivía con la naturaleza, que consideraba que agua y suelo eran un mismo concepto, que tomaba en cuenta los acuíferos como parte de sus principales conceptos originarios, y no me voy a extender, y destruyeron los sistemas hidroagrícolas y las redes de provisión de agua de las comunidades como un factor clave tanto para el control de la población y el territorio, como señalaba Francisco, para otras prácticas ajenas
a nuestra cuenca. En este caso, la ganadería intensiva en Chalco, la agricultura seca en un lugar que era una maravilla en términos de producción chinampera. Y entonces tenemos que ya para 1985, Chalco era una zona agropecuaria con muy escaso poblamiento. Había sucedido la tragedia, la expulsión de las comunidades por parte de Íñigo de Noriega en el siglo, a inicios del siglo XX. Y lo que me interesa ahorita contrastar es cómo, a partir de estas dinámicas de hiperurbanización y las decisiones hídricas que se tomaron, además del populismo de Salinas de Gortari al crear Valle Chalco Solidaridad, se pasó de una zona en donde no había ningún problema hídrico a una zona saturada y además una zona que para abastecer de agua a los habitantes se llena de pozos profundos y semiprofundos que empiezan a causar hundimientos regionales. Como ya se dijo, esta zona es de las más bajas de la cuenca de México. Dentro de la microcuenca, la colonia Culturas de México es la más baja, y sin embargo hay antecedentes interesantes. En junio de 2000 se produce ya la primera gran inundación que afecta a decenas de miles de personas y corta la comunicación en la autopista México-Puebla por 2 semanas. Actualmente, si ustedes van a Puebla y pasan por Chalco, se dan cuenta que ya hay un segundo piso. Y esto está cínicamente creado para cuando venga la siguiente inundación, que no vuelva a pasar el problema que se dio en junio de 2000. En agosto de 2009, la Comisión de Cuenca del Río Samequemeque y la compañía pronostica ante Conagua, ante la Oficina de Cuenca del Valle de México, una inminente inundación que más fue anunciada a la prensa en noviembre. Les pedimos que en el momento no publicaran nada amarillista, que cuando viniera la inundación iban a saber por qué. El 5 de febrero esta se produce, afecta a 26,000 gentes. Y entonces empieza esta idea, en la que no me voy a extender, de los túneles. Y resulta un gran negocio generar un túnel a donde iría el colector Solidaridad, que va a en la caldera a una planta que tiene 27 metros de profundidad, que opera con diésel para mandar agua a contrapendiente 29 kilómetros al norte por canales abiertos. Y si tomamos en cuenta la toxicidad actual del agua, pues vemos lo que implica para la salud pública los canales abiertos. En 2011, después de inaugurado el túnel y cuando Felipe Calderón anunció que no iba a haber una inundación más, se acabó el diésel, se tapó con basura y se provoca la segunda gran inundación. La planta de la caldera se encuentra en roca sólida, basáltica, y los túneles se ubican en zonas arcillosas que se hunden entre 35 y 70 centímetros anuales por estas arcillas compactables que tienen hasta 300 metros de profundidad en la zona. Todos los túneles en la zona entonces terminan por tener contrapendientes o están gravemente pandeados. El emisor oriente también tiene problemas, no pudo ser usado para desalojar las aguas. Entonces tenemos este grave problema, tenemos una nueva inundación en agosto de 2024 y ¿cuál es la solución? Volver a hacer un colector, Solidaridad, y utilizar exactamente el mismo túnel de la caldera y el mismo sistema. La explicación, hay un término en inglés para esta cuestión tan contraproducente, tan mal concebida, es follow the money. Ya están las empresas y los funcionarios que ante la emergencia y sin licitación vuelven a aplicar. Y en el libro que publiqué recientemente, El agua en nuestras manos, tengo una nota donde cito textualmente a José Luis Loeje Tamargo diciendo que entre sequía e inundación, él prefiere las inundaciones.
las prefiere porque las inundaciones, y eso lo demostramos cuando hicimos un proyecto que debatimos el 10 de junio en las oficinas de Conagua para que el agua se fuera a contrapendiente, empezando por los tlateles, los canales de Chalco, al lago Tlahuajico, bueno, bonito y barato, ¿sí? En lugar de ir con este enorme costa contrapendiente. Y Luege Tamargo nos dijo textualmente, su solución es la mejor, me convencieron técnicamente, pero el presidente y yo tenemos ya un contrato, que es lo que vamos a respetar. Entonces se gastaron una fortuna en este túnel, la compañía que generó la inundación del 17 de abril de 2011. Entonces ya no me extiendo, porque, bueno, la idea que estamos proponiendo es efectivamente mantener el agua en la cuenca y en las subcuencas, respetar también los derechos de Hidalgo, el Estado de México y Morelos, porque con una naturaleza habla de cómo la disponibilidad de agua está en la Ciudad de México, y nosotros encontramos al hacer el programa hídrico 2023-2029 del Estado de México, que las zonas productores de agua para la Ciudad de México son las que tienen extrema escasez, y son básicamente comunidades indígenas y campesinas. Ya se me hicieron bolas mis apuntes, pero en fin, este eje hídrico sur viene desde San Gregorio hasta el lago Jico, asociado al lago Jico, Tlateles, los dos laguitos de Chalco, el lago de los Reyes Aztecas en Tláhuac, en fin, toda una zona propicia que todavía se puede comunicar. Todavía hay la posibilidad de canalizar estas aguas, incluso desde Churubusco, si hubiera una lógica distinta a la desechos sólidos sobre los canales, hiperurbanización y sepultar esta posibilidad de mantener un embrión alternativo para la Cuenca de México, que según estudios de la ONU, después del mar Aral era la más amenazada del mundo. Este estudio es del 2000. La cuenca del mar Aral se colapsó en el 2010, estamos en la cuenca más amenazada del mundo. Y hay soluciones que tienen que ver con nuestra historia profunda, el conocimiento de comunidades y de un cuerpo de científicos que plantea la posibilidad de un manejo distinto que implique la regeneración de aguas residuales a través de plantas de tratamiento con innovación de punta. Hace 2 años estábamos hablando en el optimismo de nanoburbujas y microburbujas para el tratamiento, de asociar las técnicas anaerobias con las aerobias. Hoy estamos hablando por lo menos de que funcionen. Asociados a sistemas de humedales en tiempo de residencia de 4 o 5 meses, los humedales son el modo más eficaz para tratar aguas que luego podrían ser potabilizadas y poder sido usadas. Esto es indispensable que se dé con participación de las universidades, centros de investigación y quienes padecen del problema y saben perfectamente hoy cómo empezar a solucionar. No se trata de hacer grandes anuncios en abstracto y luego empezar un diagnóstico, cuando al mismo tiempo ya se tienen contratos y planes para hacer negocios con el agua. Esto implica, desde luego, una dinámica de tecnificación, regenerar las aguas dentro de las propias cuencas, y ya tenemos ejemplos muy visitables como el humedal del Parque Cuitláhuac, aquí en Iztapalapa, el humedal del Cerro de la Estrella, el humedal Sierra Morelos, en Toluca, Estado de México. Estos sistemas de humedales tienen la posibilidad de recuperar en la medida en que son propios de nuestra cuenca endorreica original los usos, costumbres y alternativas milenarias que permitieron que en esta región del centro del país vivieran 300,000 personas, cuando en Londres y París habitaban 30, 40,000. Asociados, desde luego,
no como áreas de descarga, no como vasos reguladores, como seres vivos acompañados de actividades deportivas, agroecológicas, turísticas, arqueológicas. Los tlateles es el lugar en donde se originó la chinampa en México. Tiene vestigios impresionantes. Los tlateles tienen exactamente la forma y características de Central Park de Nueva York, que en su origen, a finales del 19, estaba igual que está ahorita. Estaba invadido, había casitas, crimen organizado, pero alguien decidió convertir al Central Park en el corazón de Manhattan, Nueva York. Los tlateles podrían ser un lugar todavía, un lugar en donde se expulse a los que tiran desechos, a los que en el saqueo de desechos, antes de meter la maquinaria, se roban las piezas. Esta es una zona que ya está catalogada patrimonial, ¿sí? Y es un lugar a donde irían generosamente las aguas en lugar de inundar a la colonia Culturas de México, para luego seguir hacia los dos lagos y al lago Tlahuajico. Entonces, todo esto son posibilidades. La habilitación del lago Tlahuajico es un tema que ya se ha invisibilizado, es un tema que ha sido atacado por una simple y sencilla razón. Es bueno, bonito y barato. Y es horizontal. No tiene la opacidad de un túnel de 2.5 kilómetros en el cual se llevaron 500 millones de pesos aquí en San Lorenzo, Tezompa. No tiene la opacidad de un trasvase. Ya hablé del túnel emisor oriente. El proyecto del lago Tlahuajico, que ha sido acompañado por las comunidades a lo largo de 20 años. Ha habido ya 3 caravanas, y hay mucha diversión y anécdotas que contar. Esta es una imagen de lo que pueden ser los tlateles, que sería la única posibilidad que hubiera áreas verdes en Chalco. Entonces, bueno, la idea es recuperar la memoria hídrica del lago de Chalco con un ecosistema sociocultural y ambiental saludable en beneficio de ejidos y comunidades que lo rodean, crear una nueva fuente para aumentar la disponibilidad y calidad de agua para salud humana, producción agrícola y restauración de la biodiversidad, evitando emisiones de gases de efecto invernadero, que actualmente son un grave problema ahí. Cuando hablo de agricultura, tengo que decir que Mixquic, que es el lugar tradicional de las verduras, queda a 1 kilómetro del lago y está agonizando por falta de agua. Evitar la pérdida de suelo de conservación por asentamientos humanos, preservando un pulmón verde saludable y un captador de carbono neto. Y finalmente, regenerar la vocación agrícola de las tierras de cultivo de manera sustentable, recuperando la biodiversidad, la cultura y la economía sostenible de las comunidades. Todo esto con planeación hídrica consensada desde procesos organizativos incluyentes. Es cierto el tema de la fragmentación de los movimientos sociales, y pues la ley número 1 es articularse. Por ahí hay una consigna que dice algo así como: el pueblo unido jamás será vencido, ¿sí? Y hoy parece un anacronismo, ¿no? Por falta de voluntad de avanzar y por interés de estar en nichos de confort, escupiendo para arriba, sin alternativas que efectivamente le den opciones a la gente. Esto implica también la lucha por construir un marco legal, técnico, con instancias e instrumentos, y finalmente acciones inmediatas como esta. Y también otra acción inmediata sería volantearles, por ahí tengo información, en torno al marco legal, en la medida en que lo que se está proponiendo ahorita, va a ser importante que lo conozcamos a fondo, es una iniciativa autoritaria y regresiva, que como está vestida de guinda, es más atrevida que lo que Carlos Salinas y Vicente Fox jamás imaginaron. Y eso sí, como investigadores que son, lo dejo para estos días, hay que estar atentos. Llegó ayer a la Cámara de Diputados. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Moctezuma. Pues tenemos unos minutos para preguntas.
Si nos ayudan, por favor, con el micrófono de este lado. Si les parece bien, podemos hacer unas 3, 4 preguntas y juntarlas para que nos rinda mejor el tiempo, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Linda Yáñez, estudiante del Instituto Mora, y pues muchas gracias a cada uno de los panelistas por sus participaciones muy interesantes y con bastante aprendizaje. En particular tengo dos preguntas, dos inquietudes para el doctor Pedro Moctezuma, que justo su presentación cerró haciendo referencia al proyecto de habilitación del lago Tlahuaxico. En agosto de 2022, la entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hacía el anuncio oficial de la implementación de este proyecto junto con el gobernador del Estado de México. La entonces doctora Elena Abrams estaba en la Conagua. Estábamos celebrando, de hecho, por fin que a poco más de 10 años se iba a implementar este proyecto. Entonces, la pregunta en concreto es, ¿qué elemento o qué elementos hicieron falta para llegar a la implementación de este proyecto cuando en ese momento los astros habían alineado, ¿no? Para que todo indicaba que iba a dar este salto a la implementación del proyecto. Y como segunda pregunta, ¿qué viene a futuro para el tema de la habilitación del lago Tlahuaxico? ¿No? Un poco esta mirada prospectiva. Esas dos son mis preguntas. Muchas gracias. Otras dos por allá. Buenas tardes, soy Angélica Arellano de la Red de Conciencia Ambiental Queremos Vivir de Tula. Ayer me presenté, no sé si algunos estaban. Y bueno, hablando de esta herencia que nos dejaron los gobiernos anteriores, un periodista que nos apoyó para llegar a la mañanera decía que el río Tula era como la extensión del intestino delgado de la Ciudad de México y que podría llamarse fecal, porque pues es parte de lo que lleva, ¿no? Entonces, de alguna manera es una herencia pues que nos ha pasado a cambiar la vida, pero como dice aquí el doctor Pedro, finalmente lo que estamos viviendo ahora puede superar parte de esas consecuencias que ya enfrentamos por décadas, por lo menos en la región de Tula. Entonces, pues más que nada sería como la invitación a que he escuchado a los jóvenes que están interesados mucho en el tema, en que puedan ser puentes a partir de este conocimiento que generan los especialistas para llegar a esa articulación de la que habla el doctor Pedro, porque finalmente vivimos con ese apoyo los habitantes y se subestima el conocimiento del pueblo. En Conagua nos han dicho, no, bueno, sí, pero como no sabes, pues nosotros lo estamos haciendo de esta manera, ¿no? Entonces, pues llevamos 8 años en la lucha, nos hemos tratado de ir preparando, de escuchar a los que saben. Agradecemos mucho el apoyo de los académicos que nos han acompañado. El doctor Dean pues ha estado ahí, hemos aprendido mucho y como él dice, las soluciones están en el Valle de México, aguas arriba del río Tula. No tendrían que estar interviniendo nuestro río y tratarlo de ampliar para que tenga la capacidad de recibir la expulsión masiva de este mega trasvase que se hace de esta cuenca al Valle del Mezquital, pero son los negocios, ¿no? Son todos esas, pues ya alianzas que hay y que no permiten, nosotros creemos, después de que estuvo en la mañanera el periodista, un mes antes de que tomara posición la doctora Claudia Sheinbaum, ella en su primer discurso habla del saneamiento, pero tal parece que ese saneamiento es un discurso gubernamental del que dista mucho las propuestas de solución que se están presentando a cuentagotas, porque como población era muy poco la información que teníamos y de alguna manera nos desarticuló porque mucha de la gente de la población decía, pues si ya dijo que ya lo van a arreglar, ¿para qué le seguimos? O sea, la gente muy confiada se cruzó de brazos pensando en que las soluciones serían las adecuadas. Tristemente estamos viendo como ayer yo estaba aquí y allá estaba en Tula la secretaria de Semarnat, nunca hay una comunicación y una convocatoria a los grupos que llevábamos años en esta lucha y uno viene hacia afuera porque como nos han enseñado, pues mientras sigamos en lo local, pues será un problema local, parecerá un problema local, cuando como ayer lo decía, es un problema de la nación, porque es el Valle de México, el centro del país, el que requiere de esa agua, sacarla como la están sacando de esa manera, a esa velocidad impresionante y masiva, y luego pues el querer pretender traer el agua también de la misma región, porque ya se les acaba por acá, por el Cutzamala, entonces mientras sigamos en lo local, pues serán
soluciones locales que disten de este discurso gubernamental, y es donde necesitamos que los académicos, los que saben, los que tienen ese valor, es su palabra, porque se subestima que aunque nosotros vivamos ahí y sabemos porque lo estamos viviendo, pues de alguna manera no se nos escucha como podría ser. Entonces ayer lo decía, que pudieran acercar todo eso, lo hemos visto, las luchas que han llevado ustedes, el doctor Pedro, y que parece que hubiera una traba que se resiste a que se escuche, pero pues tendríamos que hacer complot, ¿no? O sea, tendríamos que estar todos en la misma línea, tanto los académicos y en este caso los jóvenes, porque es su futuro, como decía ayer, el que está en riesgo. Nosotros, como sea, pero ustedes, lo que viene para ustedes y para sus hijos y los nietos y las siguientes generaciones, pues no es muy alentador, y creemos que si queremos, pues el cambio tiene que ser ahora. Entonces es la invitación que le hago a los jóvenes, y que a partir de este seminario, pues podamos ir haciendo, ahorita están de moda, están poniendo de moda estos cafés climáticos, va a haber uno aquí en la UNAM, creo que el 15 de octubre, estuvimos en Pachuca el sábado pasado en uno. Entonces, esas alianzas de los jóvenes, de los diferentes equipos que se puedan formar multidisciplinarios, porque uno solo no podemos, ¿no? Entonces, pues eso era lo que quería. Y un agradecimiento al doctor Dean, porque hace rato que hablaba de la parte de la zozobra, ayer se los decía, la zozobra es lo que nos tiene, y esas alianzas que podemos hacer aquí platicando de la parte psicológica, porque se habla del despojo que nos están haciendo, pero también es el despojo de la salud, el despojo de esa tranquilidad. Estamos aquí con la angustia, yo no sé cómo está mi mamá ya, si sube el caudal y le da tiempo de salir o no, pasa un canal arriba de la casa. Entonces, o sea, ¿cómo podemos articularnos, movilizarnos, atendiendo desde esas diferentes aristas, que la parte psicológica o ese apoyo en salud mental también se le tiene que dar a todos los que estamos viviendo bajo esa triste realidad? Gracias. Gracias. La doctora. Bueno, muchísimas gracias por todas las presentaciones. Han sido realmente excelentes, pero también, bueno, pues es un llamado de atención de la grave situación en la que estamos, ¿no? En relación con las condiciones de habitabilidad que existen en el país, y el acceso, pero también toda la cuestión que tiene que ver con la calidad del agua, que es lo que hemos tratado nosotros de colocar en este seminario. La idea es que el tema de la salud no había sido un tema que quienes estudiábamos las condiciones de habitabilidad, sobre todo la vivienda, hubiésemos privilegiado. Y la pandemia fue la que realmente motivó, propició un cuestionamiento, ¿no es cierto?, del tipo de investigación que también estábamos haciendo. Y hoy yo creo que lo que surge justamente aquí es que, bueno, tenemos que modificar también el modelo de hacer y de comunicar ciencia, ¿no? Y de alguna manera, pues, creo que aquí se han hecho aportaciones muy importantes, pero también la presencia de organizaciones sociales y civiles que están contribuyendo permiten pensar en lo que Pedro colocó el primer día, de la necesidad justamente de abrir diálogos, ¿no? Es decir, diálogos de investigadores con personas que toman decisiones y con aquellas organizaciones sociales y civiles que están impulsando distintos modelos, ¿no es cierto?, de transformar esta ciudad. Yo tengo una experiencia particular, que es haber participado en la elaboración de la Constitución de la Ciudad de México, y realmente siento gran frustración, ¿no? Porque la Constitución se aprobó en el 2017, ¿no es cierto? Y en la Constitución hay un modelo de ciudad totalmente distinto del que se está implementando, ¿no? Entonces tenemos un marco legal muy robusto, que es reconocido internacionalmente, porque pocas ciudades del mundo tienen una constitución que sustenta el derecho a la ciudad como un derecho colectivo que implica todos los demás derechos urbanos, y entre ellos el tema del agua, que tiene, así está absolutamente especificado cómo debieran hacerse las cosas. Lo mismo pasa con la vivienda, ¿no? Y con la planeación, porque esta ausencia de planeación no es una casualidad. Esta ausencia
responde a un modelo de gobernanza asociativos entre las élites económicas, políticas y técnicas, ¿no? Que promueven un modelo de ciudad que es neoliberal. En todas las ciudades, aún en las gobernadas por la izquierda, está esta tensión entre modelos de ciudad que significan alianzas estratégicas entre distintos sectores que inciden en las políticas y que imponen modelos de ciudad. Y aquí todos hubiésemos pensado que tenemos condiciones políticas para imponer un modelo de ciudad basado en el derecho a la ciudad, ¿no? Con una gobernanza colaborativa entre justamente las élites políticas, pero también la comunidad académica, las organizaciones sociales, el movimiento urbano popular, ¿no es cierto? Es decir, todos aquellos que pensamos que puede haber un modelo de ciudad diferente, un modelo económico, social, ambientalmente sostenible, ¿no es cierto? Y no avanzamos nada, o sea, llevamos un sexenio sin que se cumpla lo que dice la Constitución de la Ciudad de México. La Ciudad de México, la Constitución dice que 3 meses después de instalado el gobierno, se debe tener un plan de desarrollo y un programa de ordenamiento territorial, y ya llevamos un sexenio y un año, y ya casi un año, donde no tenemos planeación. ¿Cuál puede ser el resultado de esta ciudad? Con los intereses económicos que existen en torno al suelo, al agua, a todos los servicios urbanos. Entonces, bueno, pues en realidad es un poco desesperanzador el escenario en el cual estamos, pero bueno, aquí también recién digamos así, como que se iluminó esta luz de la esperanza de que los jóvenes asuman, ¿no es cierto? Es decir, que hay que generar la movilización que Pedro Moctezuma está de alguna manera considerando como la única posibilidad de que las cosas cambien. O sea, se pensó que llegando al gobierno, pues, digamos así, sectores progresistas, esto podía ocurrir. Trabajamos en torno a un marco legal, ¿no es cierto? Como dije antes, muy robusto, pero eso no es suficiente. Evidentemente hay que recuperar toda esa capacidad de movilización social, que es la única que puede garantizar que las cosas se realicen en distinta manera. Y las universidades tenemos una gran disposición a participar y a incidir. Eso es lo impresionante, que generando esta cantidad de conocimiento científico, social, ambiental, económico, no haya posibilidades reales de transformar el modo de gobernar. Es decir, fue fácil transformar el sistema político, pero no, ¿no es cierto?, la forma de gobierno. No hay preocupación, por ejemplo, por tener una administración urbana más eficaz, ni más eficiente. Es decir, todos sabemos que el gobierno de la ciudad tiene 2 dimensiones. Una política, y en esa ponen toda su energía, ¿no es cierto?, para poder tener el control político del gobierno. Pero la otra es la de administración urbana. Una ciudad que no tenga una administración urbana eficaz, fuerte y democrática, ¿no es cierto?, bueno, pues realmente no va a permitir tener ciudades más habitables y más sostenibles, que es lo que nosotros pensamos que debiera existir ya en el año 2025, ¿no es cierto? En este milenio, ¿no es cierto? Ya llevamos un cuarto de milenio para poder haber transformado las condiciones que existen en esta ciudad y en el conjunto de las ciudades, porque en realidad hay todo un debilitamiento de la planeación urbana a nivel nacional, ¿no? Es decir, no es solamente en esta ciudad, sino que hay un debilitamiento generalizado y una gran incapacidad de crear mejores gobiernos. Gracias. Bueno, pues primero que nada, muchas felicidades y muchas gracias por sus aportaciones tan relevantes y tan importantes en toda esta problemática tan compleja. Pues un poco la sensación de desesperanza y esperanza, porque pues hay 2 formas de ver esta situación. Por un lado, sabemos que nos estamos enfrentando a 3 grandes monstruos, que es 1, las industrias y sus concesiones; 2, estos megaproyectos infraestructurales e hidráulicos; y 3, pues la expansión urbana, que continúa cada vez siendo más irregular y más expansiva, ¿no? Pero por otro lado también contamos con estas nuevas formas de movilización social que están interesadas pues en participar, en conocer sus territorios, en cambiar la situación pues no solo de sus territorios, sino a nivel cuenca, a nivel región y a nivel país, ¿no? Y justo eso, quisiera preguntarles,
¿qué podrían sugerirnos para darle continuidad a estas movilizaciones que de pronto parecen ya no ser tan subversivas como lo eran antes? Y yo creo que precisamente por este momento de transición política en la que se necesitan nuevas estrategias, nuevos diálogos, y que quizás de pronto la confrontación ya no pueda parecer tan fácil o tan estratégica como lo fue en algún momento. Y pues me gustaría saber cuáles son sus opiniones o qué sugerencias nos podrían recomendar, porque yo sé que espacios como estos son precisamente para el diálogo y abren precisamente esta discusión y nos ayudan, nos aportan mucho para poder conocer la problemática y pues enfrentar la situación tan compleja, ¿no? Pero pues sí me gustaría saber qué nos podrían recomendar, porque a veces parece ser muy desalentador el abandono institucional, la negación y toda esta ola de corrupción que hay dentro de las instituciones. Entonces, pues me gustaría mucho conocer sus opiniones. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues le cedo la palabra exactamente. ¿Cómo? Bueno, como ya se decía, el proyecto Lago Tlahuajico se anunció muy formalmente el 23 de agosto por parte de la jefa de gobierno de la Ciudad de México y se anunció de nuevo a nivel federal por Conagua, Ciudad de México, Estado de México, y pues yo sí le preguntaría a los dioses qué pasó, ¿no? Porque qué más puede haber en términos de anclaje institucional. Como está el anclaje también del tema que voy a proponer al final de 5 pasos que podríamos tomar, ¿no? Es el tema de las contralorías ciudadanas que está como artículo transitorio 37 en la Constitución de la Ciudad de México. Bueno, primer paso, me parece muy importante pensar no tanto en lo de la chingada que está la realidad, como película de Walt Disney, ¿no? Cuando sube el monstruo, la bruja, y crece, y crece, y crece, y nosotros nos hacemos chiquitos, nos paralizamos. Yo siento que hay que esa narrativa de parálisis, de ser abrumados por malas noticias, que además es muy mediático, estamos todo el tiempo bombardeados por malas noticias y casi no hay buenas. Entonces, bueno, lo primero es como encontrar dónde está nuestro poder como persona, familia, comunidad, centro de investigación, universidad, qué es lo que podemos empezar a hacer ya nosotros y no depender de los supremos que estén ahí arriba. Y en esa medida, tener esta capacidad de autoorganizarnos. En segundo lugar, es vital poder mejorar la comunicación, ser más fluidos, generar también información sencilla y práctica para la gente, porque a veces en estos espacios damos explicaciones complejas que luego ya no sabemos lograr, y que es lo que toda gran teoría, pregúntenle a Einstein, logra cuando hace una presentación sencilla que todo el mundo entiende. En tercer lugar, sí pensar en el mediano largo plazo de cómo no estar entubados con el tema del agua, sino asociarlo al tema ambiental, economía solidaria, cómo tener piso a través de proyectos productivos que sean los que efectivamente garanticen que no sea golondrina de primavera el tema, sino proyectos que a la gente le dan sentido, números negros, capacidad. En cuarto lugar, hacer esto a través de distintas acciones piloto. Por ejemplo, en torno al lago Tlahuajico estamos promoviendo, para empezar, viveros riparios en la zona que se van a usar en cuanto el proyecto avance y que es una forma de economía para los productores. En fin, esa es una de las ideas, capacitación para cuestiones de artesanía, de producción alimentaria, turística. Hicimos en los volcanes todo un curso para que la gente pudiera ser guía de turista, pensando a futuro. Como cuando va a romper uno el tabique, pues tiene que estar pensando no en los obstáculos, sino en lo que viene después. Y por último, y esto es muy importante, efectivamente, tomar en nuestras manos el Estado de Derecho. Hay denuncias importantísimas que hacer. Yo creo que sí va a ser necesario en esta etapa tomar muy en cuenta la parte jurídica, judicial, legal de las luchas, que a veces se quedó como última instancia, como amparo, ya cuando todo estaba
perdido, y esto hacerlo de manera propositiva desde las Contralorías. La Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, en su 7º congreso, tenemos congresos cada 2 años, en San Luis Potosí, tierra de Francisco Peña, ahí se formó ya la Contraloría Nacional Autónoma del Agua, con 84 organizaciones de todo el país. Entonces los invito en el territorio a formar contralorías y organizarnos autónomamente y no depender de la próxima cita o de la próxima ocasión donde nos brindarán Nescafé con galletas Marías para volver a prolongar la cosa hasta la siguiente ocasión. Y efectivamente, además de tener las contralorías, tener asesoría especializada, hago la invitación cordial y atenta a quien quiera ser parte del Consejo Asesor de la Contraloría Nacional Autónoma del Agua. Me dan sus datos, estamos trabajando ahorita intensamente en lo inmediato en el tema de las leyes, pero vamos a tener un plan de acción para fin de año y atendiendo a esta idea de abrazar más la esperanza que la desesperanza, pues sugerir que podamos tener tal vez en la primavera otro evento similar, donde veamos qué avances, qué propuestas pueden darle continuidad a esto para que no quede como excepción a una realidad que no nos atrevemos a cambiar. Gracias. Pueden tomar la palabra si gustan contestar alguna